En nombre de la Fundación Amparo, del museo, de la presidenta de la Fundación, Lucía Alonso Espinosa, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy, en presencia y en línea también. Hoy estamos muy orgullosos, muy contentos de presentar la exposición Kader Attia, un descenso al paraíso. Es una exposición que coprodujimos con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que se ha venido planeando desde hace ya 2 o 3 años. Entonces, finalmente la tenemos aquí en Puebla. Creo que mi comentario sobre la expo es algo que Kader comentó el día de la rueda de prensa, y es que frente a los traumas, frente a las heridas, frente a los agravios, siempre hay una reparación. Creo que eso lo explicarán ya más a detalle quienes curaron la exposición y el artista. A mí me toca dar las gracias, primero obviamente a Kader, a Alejandra Labastida y a Cuauhtémoc Medina, curadores de la muestra, a Tatiana Cuevas, directora de Artes Visuales de la UNAM, a los equipos del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, a los equipos del Museo Amparo, que como siempre han hecho un trabajo increíble. Toda la gente que trabaja aquí, quiero un reconocimiento especial. Nos acompaña también hoy Jean-François Guégano, que es consejero cultural de la Embajada de Francia en México y director del Instituto Francés para América Latina, en representación de Delphine Brion, embajadora de Francia en México, quienes colaboraron también con el proyecto y a quien le cedo la palabra. Gracias otra vez. Hola, muy buenos días. Voy a ser breve, no vinieron para escuchar un diplomático hacer una conferencia, pero en primer lugar para decir la felicidad que estoy de estar con usted hoy en Puebla. Siempre es una alegría venir aquí al Museo Amparo y muchísimas gracias por atender más que todo a Kader Attia. Quisiera también pedir las disculpas de la embajadora Brion. Estamos en el mes de agosto. Tienen que saber que en Francia en agosto no pasa nada y que es el mes de las vacaciones y tenemos un embajador que está totalmente fascinada por el arte contemporáneo, especialista de este tema y que obviamente le hubiera encantado estar con nosotros, pero solamente va a regresar el día de mañana, así que vino en representación de ella. Es una enorme, por supuesto, y gran alegría de acompañarlos hoy en día en esta inauguración de la exposición de Kader Attia, Un descenso al paraíso, en este museo que tanto queremos. Quisiera también agradecer a la dirección y al equipo de curación del Museo Amparo, por supuesto a su director, el querido Ramiro Martínez Estrada, y también quisiera saludar a mi amiga, colega, Tatiana Cuevas, la directora del MUAC, de la UNAM en Ciudad de México, donde hace unos meses inauguramos también la exposición. Ya creo que lo saben, Kader Attia es una figura fundamental de la escena artística francesa contemporánea e internacional, por un trabajo sobre las memorias coloniales y las cicatrices que la historia ha dejado. Haciendo crecido entre Francia y Argelia y pasado tiempo en el Congo y en América del Sur, su investigación se centra en la historia colonial del continente africano y abre nuevas perspectivas universales sobre la noción de reparación. La exposición que hoy vamos a descubrir se inscribe en este enfoque cuestionando nuestro pasado y su huella en nuestro presente. Nos invita a una profunda reflexión sobre las heridas de la historia y la manera en que podemos pensarlas, comprenderlas y quizás sanarlas. De nuevo, muchísimas gracias a todo el equipo del museo, en primer lugar, por todo el trabajo que se hizo. Ya visité de manera un poco escondida la exposición y está súper bien preparada. Muchas felicidades a los 2 curadores que vamos a escuchar dentro de unos minutos. Espero que eso siga contribuyendo a recercar los lazos, ¿no? A acercar los lazos entre Francia y México. Sabe que
Francia tiene una dinámica grande en cultura, tenemos este concepto de diplomacia cultural y estamos trabajando fuerte con todo el equipo en este momento para acercar las escenas culturales francesas y mexicanas. ¿Saben? Creo que se sabe que se anunció que la presidenta Sheinbaum invitó al presidente Macron para el mes próximo y vamos a celebrar en 2026 el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México, y dentro de todo habrá una gran temporada cultural para el otoño 26. Así que viva Francia y viva México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Gracias, Jean-François. Es para mí un placer estar aquí hoy y celebrar una colaboración más que el MUAC y yo también, ahora a la cabeza del museo, podemos hacer con el equipo del Museo Amparo. Bajo la curaduría de Cuauhtémoc Medina y Alejandra Labastida, esta muestra, que es la primera muestra individual de Cadereyta en México, aborda la tensión entre la modernidad eurocéntrica y los conceptos animistas de diversas culturas, y se plantea como un espacio para reflexionar sobre las dinámicas de poder, de redención y de reparación en la historia. Uno de los ejes centrales en la obra de Atia es precisamente el concepto de reparación, como ya dijo Ramiro, ya dijo Jean-François, entendido tanto en su dimensión material, la restauración de objetos, la cicatrización del cuerpo, pero también el rastro de las heridas políticas y culturales. Muchas de sus piezas hacen visible la memoria del daño mediante enmendaduras y suturas, como un recordatorio simbólico que evidencia la reparación para evitar repetir las agresiones y conducir a nuevos procesos. Esto es precisamente una de las reflexiones que son más relevantes en la actualidad. Quiero agradecer al Museo Amparo y a su equipo por abrir este espacio para recibir la obra de Cadereyta y la oportunidad de colaborar nuevamente entre nuestras instituciones, que los proyectos que hacemos conjuntamente puedan acercar a más públicos, ¿no? en los distintos estados de nuestro país. Agradezco también a las instituciones que hicieron posible esta exposición, por un lado a la Embajada de Francia en México, con la que el MUAC y el Amparo también han trabajado estrechamente desde hace varios años, a la embajadora Delphine Bourrion, a Jean-François, que está aquí presente con nosotros hoy. Muchas gracias por acompañarnos. También agradezco el apoyo del Instituto de Francia en París, de la Asociación Trampolín y de su directora Pauline Autet. Y agradezco, pues bueno, especialmente a Ramiro Martínez, director del Museo Amparo, a todo su equipo de trabajo, que es realmente un placer trabajar siempre con ustedes. Y por último, por supuesto, a Kader, a Cuauhtémoc y a Alejandra por hacer posible esta segunda iteración de la muestra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Efectivamente, para los tres que estamos aquí arriba, esta es una ocasión muy feliz, el colaborar en hacer que esta exhibición recale en el Museo Amparo. Es importante que empiece diciendo que, aparte de celebrar la colaboración que hay entre las instituciones y el hecho de que Ramiro haya, ya hace como 3 años en realidad, visto con enorme entusiasmo la idea de que hiciéramos la muestra de Cadereyta, se imaginarán que lo que sucede en los museos es que se plantean ideas y él había estado pensando en esta posibilidad ya, de manera que fue una coincidencia muy productiva. Sí voy a empezar diciendo algo que simplemente es la conversación que hemos tenido los tres en los últimos días. Estamos impresionados, agradecidos y inmensamente pues asombrados del nivel de trabajo del equipo del Museo Amparo. O sea, creo que generalmente las cosas no se comunican, uno comenta en los pasillos, esto no está funcionando o algo así. Esta vez creo que tengo que darles la participación de que Kader nos ha repetido varias veces que nunca había trabajado en una situación que estuviera tan bien hecha, técnica y en términos de preparación. Entonces, particularmente a Sergio, a Carolina, a los equipos que ustedes tienen, creo que de manera muy pública tenemos que decir que no es nada más agradecimiento, es realmente que estamos extremadamente bien sorprendidos con la experiencia que hemos tenido. La exhibición efectivamente partió de hacer una panorámica de la obra de Cadereyta al momento presente. Debo hacer aquí un apunte
Caderati ha exhibido en México en 2 ocasiones. La primera fue una presentación con un proyecto particularmente importante, que voy a regresar a esto, que Sala Siqueiros hizo un proyecto de Caderati, si mal no recuerdo, en 2008, 2008, en donde presentó una de las instalaciones claves de su trabajo inicial, la Casbah, que era un enorme espacio que estaba construido como si uno caminara encima de los techos de un barrio de inmigrantes árabes en Europa. Era una experiencia que al mismo tiempo era escultóricamente muy notable, pero también planteaba una especie de visión de altura del techo de lo que era el arribo de estos habitantes a un lugar. Y también estaba esta que por muchos años, Fantasma, fue la obra de presentación de Caderati en una multitud de instituciones y de museos, que también indicaba la necesidad de hacer físicamente presente en el campo cultural la imagen de refugiados, arribo y en cierta manera la ausencia de rostro también de aquellos que estaban en ese momento empezando a transformar la población de Europa, y que además indicaba en esta estética de reuso que está muy dentro de la lógica de su trabajo, el hacer presente esta identificación de la manta de rescate con una especie de velo. Entonces, posteriormente, y esto simplemente, ahorita voy a regresar sobre este tema, también debo constatar que en MOAC, muy al inicio del momento que yo tuve la fortuna de llegar a esa institución, hicimos una exhibición que se llamó Teoría del Color, que fue probablemente la primera exhibición sobre las relaciones entre racismo y arte contemporáneo y la crítica al racismo de arte contemporáneo. Y esa fue la ocasión para mostrar esta, que fue una obra también extremadamente importante de la producción, de un ciclo de obras de la producción de Caderati, que examinaba la forma en que el daño facial, las prótesis de cirugía estética, la memoria de las imágenes de los rostros reformados y transformados de los heridos de guerra, particularmente en la Primera Guerra Mundial, se relacionaba también con el modo en que máscaras, particularmente subsaharianas, pero también de otras culturas, registraban una elaboración de la estética de la transformación del rostro a partir de la herida, y el modo en que todo eso había eventualmente tenido un efecto extremadamente central en la formación de los lenguajes artísticos de las vanguardias y particularmente de Dada. Esta gran elaboración, por supuesto, en ese momento estaba presidida del modo en que las preguntas que Attia estaba haciéndose en los 90 en torno a las nociones de apropiación cultural y de colonialismo cultural lo llevaron a construir el gran argumento paraguas y el punto de partida de una variedad de investigaciones en relación a la noción de reparación, como por un lado una operación clave a nivel material en relación a las diferencias históricas, sociales y culturales de qué se hace con algo cuando se rompe, se destruye o se daña, que particularmente establecían una enorme tensión entre la ambición moderna mítica occidental de hacer que el objeto volviera a su estado original, de borrar cualquier indicio de alguna historia de daño, y que en cambio en otras sociedades, aquí les muestro 2 de las operaciones técnicas claves, el kintsugi japonés o el uso de grapas en la reparación de objetos y particularmente cerámica en buena parte del Mediterráneo, más bien existía una serie de prácticas culturales y estéticas que indican la existencia de una llaga, de una cicatriz, de una craqueladura y trabajan alrededor de ella, la subrayan, la decoran, la hacen significativa. Y esto en relación también a la problemática, la gran dificultad de qué sucede en relación a el daño, el trauma, la violencia en
en términos de la construcción de las sociedades, donde es que existen tácticas de memoria que enfatizan la presencia de los rastros, los restos y las huellas, lo que tras significa en otros idiomas, y por otro lado el cómo es que entendemos la relación entre los criterios de orden estético y lo dañado, restituido, reparado, etcétera. Entonces, esto simplemente lo digo para poder arribar a comentarles que el proyecto que van a ver y que vamos a discutir hoy, y aquí voy a regresar después a esa imagen, tuvo como punto de partida una ambición muy concreta de, si quieren llamarla capricho, llámenla así. Cuando yo vi esta pieza que van a ver ustedes, o ya vieron, de continuo de reparación, la escalera de Jacob, cuando se presentó la única vez antes de que la presentáramos en el ciclo de Moac y Amparo, en la Galería Whitechapel en Londres, además de mi asombro, mi admiración y la manera en que me tomó por todos los costados, el pensamiento que tuve en la cabeza fue muy elemental de necesito que mis colegas en México vean esta pieza alguna vez. O sea, no sé si es un motivo legítimo de orden cultural, si es, o es la expresión de la falla de la estructura cultural, en donde yo les recuerdo, no tengo experiencias con el arte del tipo que describe la tradición de quedar desmayado, del síndrome de Stendhal. Lo que puedo llegar máximo en una relación con una obra es la idea de necesito que mis amigos vean esto. Entonces, voy a confesar que durante 10 años estuve empujando la idea en MOAC de hacer la exposición de Caderatia, el requisito de traer esta pieza, lo cual implicaba poner en conflicto la institución, porque es una pieza que requiere un enorme trabajo, un enorme costo, y por eso es que no se había vuelto a presentar. Entonces, además de exhibir que estoy más que feliz, porque tengo una ilusión personal realizada, quisiéramos hablar un poco de cómo se construyó esta muestra a partir de la idea de traer esta, que no es un elemento menor, es una obra clave en la producción de Caderatia. Y probablemente, si me permiten, vamos a empezar el ping-pong. Yo haría una pregunta, luego quizá Alejandra podría elaborar. Yo quisiera que Kader nos contara cómo es que empezó la de Jacob y los elementos que involucraron, que implican tanto aspectos científicos como literarios y, por supuesto, cierta elaboración de la noción de reparación. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Gracias por estar aquí también. Es una buena pregunta porque, en general, nosotros los artistas tenemos una imagen, me parece que si me hubieras preguntado esa cosa por otras obras te podría contestar, pero de hecho con la escalera de Jacob no tengo así como un evento preciso, sino que, y quizás más interesante de preguntarse por qué creí en este proyecto y hice esa obra. Yo creo que esta obra, y quizás por eso que esa obra te fascinó tanto, Cuauhtémoc, yo creo que esta obra es un corpus de obras. No solo es una obra sola, pero también lo que estriba en esta obra de muy, muy profundo y personal, diría, que podría ser una de las razones, es que desde siempre desde pequeño, yo estaba fascinado por lo que se llama en francés la mise en abîme. La mise en abîme es un proceso que, por ejemplo, cuando ustedes ponen dos espejos juntos, muy cercanos, mirándose, hay una reflexión que se multiplica así como a la infinidad. Pero también hay imágenes, así, no voy a hacer publicidad a la marca de queso, pero hay unos quesos franceses como
como, bueno, hay un camembert, me recuerdo muy bien cuando estaba niño, que regresaba a mediodía, cuando mi padre no trabajaba creo el viernes en la tarde, y siempre se comía al final de un pequeño pedazo de este camembert. Dejaba la caja sobre la mesa, y en la mesa había o sea, el packaging era una mujer que tenía la misma caja de camembert en la mano, y había una especie de multiplicación así. Eso me fascinaba más que el queso, y de hecho que a este nivel no puedo negar que hay unos aspectos así psicanalíticos en esta obra, porque bueno, ya lo vemos en la cubierta de este catálogo, que me encanta porque se puede abrir como un póster. La reflexión de esta luz entre los dos espejos, y que sugiere la idea de la escalera de Jacob. Es que al final es mucho más que la idea de la escalera de Jacob. La escalera, el mito de Jacob, que ya lo conocen, es que cuando el profeta Jacob se durmió, vi una escalera que iba del cielo a la tierra, cuyo ángeles usaba para subir y bajar. Pero cuando la experiencia artística de esta obra se termina subiendo las escaleras del gabinete, o sea, del mueble que está al centro, nos damos cuenta que no solo la escalera va hacia el cielo, sino quizás, bueno, no iba a decir al infierno, pero va abajo. Y de hecho, esto para mí tiene que ver mucho con también el impacto onírico que tiene el arte sobre este espacio extraordinario que son los sueños. Y el hecho que, por ejemplo, de vez en cuando oí espectadores me dijeron, o sea, ni siquiera les oí hablándome, o sea, veo cuando suben las escaleras, uno se dice, uff, es que es una cosa que me parece también muy importante, porque es un momento en el cual la obra, que está así como una demostración crítica de la modernidad, muy racional, con documentos, con libros, etc., se vuelve totalmente irracional. Entonces, yo diría que no hubo una idea, pero sino así como cosas o sea, trazas que están en mi subconsciente, y que tienen que ver con ese sentido y miedoso de una manera de la infinidad. Quizás, porque me recuerdo cuando estaba teenager, adolescente, cuando oí por la primera vez, o leí que el universo era así como infinito, ¿no? Me produjo un sentido así como muy, sí, de miedo. Pero a mí me hace mucho pensar, porque también hay esta referencia a este experimento del premio Nobel, que no recuerdo su nombre, de las partículas, ¿no? Que era que logró hacer como este ejercicio de poner entre dos espejos partículas cuánticas y observarlas, y traté de entender un poco más lo que sucedía, y lo que era especial en lo que había hecho es que se podían observar esas partículas sin destruirlas, porque hasta ahora lo que pasaba es que si lograbas observarlas, desaparecían. Entonces que había este momento en donde podíamos realmente como asomarse a ese universo cuántico sin que desapareciera, ¿no? Y eso abría muchos portales. Y luego toda esta cosa del universo cuántico de la superposición, que creo que es algo que también está muy presente en tu obra, ¿no? Una cosa que no tiene que ser o 1 o 0, sino que pueden ser 1 y 0, ¿no? En el universo cuántico no es o, es 1 y 0. Y luego de pronto, pues cuando subimos ahí, los que estamos atrapados entre los espejos, es el espectador, ¿no? Es como, y entonces que está pasando por algo en el que aparece, pero sin destruirse, no sé, hay como algo también, y que creo que también hay un sentido, también, digamos, en las conversaciones que hemos tenido y que he estado escuchando contigo, creo que sí hay un interés metafísico, podría llamar un poco también en tu obra y en tus reflexiones. Entonces quería ver si nos puedes hablar un poco más de cómo entra eso. No, muchas gracias, Alejandra. Es verdad que también es un otro elemento del proyecto de la escalera de Jacob. Había leído al principio de los 2010 que un premio Nobel de Física, su nombre es Serge Haroche, francés,
lo tuvo porque han desarrollado durante 17 años un objeto que es un espejo esférico, pequeñísimo, en el cual pusieron una partícula elementaria de luz que se llama el fotón. Y para hacer una larga historia corta, la parte o sea, interior de la esfera es un espejo. Entonces el fotón se iba así como acelerándose de un lado al otro. Y la periodista le preguntó, ¿y luego qué pasó? Y él dijo, no sabemos. Se fue. Y a mí me fascinó esto. Yo o sea, realmente pensé, es increíble como llegar a este nivel de Nobel Prize, etc. Y te dice... Y él, a Roche, la otra razón por la cual me fascinó es que dijo, ¿sabes? Para ser un buen profesor de física cuántica, yo creo que hay que ser un poco artista. Y la periodista le dijo, ¿por qué? Y él dijo, bueno, como los artistas tenemos que tener observación primero y luego imaginación. Yo estaba así... Y dijo una cosa que me parece muy importante y muy contemporánea, dijo, intuición. Y yo creo que la idea de intuición es esa idea, es realmente probablemente la joya del sujeto humano que particularmente hoy en día, o sea, una temporada donde nuestros datos están así como, o sea, colectados por la gubernamentalidad algorítmica, la idea de intuición es fundamental. Y la idea de intuición la veo también cuando hago esculturas, cuando me equivoco. Cuando me equivoco haciendo una escultura. ¿Sabes? No estoy hablando solo de cosas abstractas, o sea, por ejemplo, los fragmentos de espejos, pero estaba hablando, ¿sabes? De las esculturas de madera que has mostrado antes al MUAC. Entonces, yo diría que la intuición es este momento, voy a tratar de hacerlo muy corto, pero es una experiencia que me tomó casi 18 años. Es que en general tomo como 3 semanas, un mes para hacer una escultura. Para darle una idea concreta, el tamaño es 90 centímetros de altura y como 50 de anchura y hay que trabajarlo. Es muy pesado, muy físico, que maté mi espalda para jamás con este trabajo, esa serie. Pero entonces, haciendo esculturas de rostros de soldados de la Primera Guerra Mundial que fueron heridos por la violencia de las batallas, o sea, heridando un pedazo de madera es una cosa, es muy difícil. Pero la cosa la más difícil cuando se hace una escultura de una cara herida es el detalle realístico. Porque el detalle realístico, primero hay que decir también que trabajo con, ¿cómo se dice? De ash. Con una hacha. Con hachas. Entonces tengo 5 tamaños de anchura. Y hay un momento en el cual el detalle de la nariz o del ojo tiene que estar perfecto, pero porque si no está perfecto, no funciona, no va. Y una vez había hecho un error, o sea, como hice muchas veces errores y tiré muchas veces ejemplos, había hecho un error sobre una estructura, la dejé enojado, quité el estudio y regresé muchos días después y me di cuenta que este error era interesante. Y empecé a mirar este error como si fuera el acto de alguien otro, de un fantasma, de una energía, que hubiera sido esa energía que mantiene la obra en el nada antes que nace. Y como si el combate del artista es ese conflicto o diálogo con entidad fantasma. Yo creo que son fantasmas. Mi madre les llama fantasma. Yo les llamo así como mnemonic trazas, o sea, trazas de memoria, que sí, que al nivel, diría, metafísico no podemos explicar, al nivel concreto de la práctica artística le veamos. Y entonces, para regresar a la escalera de Jacob, hay de hecho en esa instalación un deseo, como lo dijo Alejandra, de cuestionar de una manera muy precisa, racional, casi teórica, un proyecto político, económico, colonial, moderno, cuya hegemonía ha transformado la visión de tantas sociedades en el mundo, pero a lo mismo este deseo, que es mi deseo, de mantener una especie de poesía
una especie de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo se dice? No, pero lo contrario, incertidumbre, para compartir esas dudas que tengo también. Y es la idea, y por eso que la experiencia de la escalera de Jacob para mí es una experiencia de la mirada, pero del cuerpo también. Entrar, subir las escaleras, mirar así como arriba y abajo. Hay un punto que me parece que una vez es bueno tocar aquí, y es que este efecto de arriba abajo y de estar en medio del punto Aleph se corresponde con el título que decidiste darle a estos proyectos. Por supuesto, el apunte que para un historiador como yo de origen resulta un golpe en la nariz es que Kader me dice es que en ese párrafo de la Biblia está la primera vez que veo una noción de progresión y de la promesa de ascenso como progresión, lo cual implica la genealogía de toda la noción de progreso, de toda la relación de desplazamiento en etapas que tiene además una función valorativa, el ascenso de los ángeles. Un hecho es que, por supuesto, detrás del título está Dante, está la comedia, y de pronto, como comentábamos ayer, es muy importante acordarse, porque parece contraintuitivo por esta tradición del ascenso al paraíso, el descenso. Pero en Dante, cuando uno llega al último círculo de los infiernos, al círculo de los traidores, está dicho de una manera muy sutil porque Dante se da cuenta que está pasándose de tinta. Él y Virgilio se meten por un conducto desde la boca de Satán y salen al purgatorio por ese conducto de cabeza. Es decir, no solamente resulta que están saliendo por el final del tracto digestivo de Satán, si me entienden, sino que en ese momento el arriba se convierte en abajo y empieza el ascenso. Y yo pensaba mucho al momento de hacer la instalación ya aquí en México, no cuando la vi por primera vez, que es muy interesante este problema quizá de esta incertidumbre de arriba y abajo. A punto de pasada, porque es algo que nos parece importante decir, que una decisión que tomó el museo en un momento que yo encontré muy audaz, pero muy bella, creo que esta fue más bien una sugerencia de Amanda, fue usar la biblioteca de Vicente Rojo, que acaba de ser donada al MUAC, para esta instalación. Lo que era traer un fantasma, yo diría que benévolo al proyecto. Y la taxonomía, sin embargo, que se enfatiza particularmente en el gabinete, sí es la de la Wunderkammer, pero en lugar de ser la oposición entre naturalia y artificialia, entre objetos de la naturaleza y objetos de creación humana, lo que aquí parece, la atención, y no es la imagen de la pieza aquí Kader la replanteó, es la división entre lo de abajo, lo pequeño y lo sideral, ¿no? ¿Podrías hablar un poco de eso y de la metáfora del espejo, del microscopio y del telescopio que está aquí presente? Bueno, para continuar, de hecho, sí, lo que estás diciendo y también lo que trajo Alejandra, la idea de confrontar la mirada cuerpo del espectador en esa pieza con esa fantasía que nos vendió la modernidad de un control absoluto de la gigansidad, ¿no? Del sideral hacia lo cuántico, se dice en cuestión, lo cuántico. Es para mí una cosa que me parece muy importante porque ilustra de una manera toda la fantasía, pero al mismo tiempo un problema que veamos hoy en día en nuestra sociedad, que es el individualismo y el narcisismo del sujeto moderno. Porque es ahí, la pieza que está al principio, que muestra un microscopio conectado a un telescopio, no está aquí, pero la van a ver en la exposición. Para mí realmente no solo muestra este narcisismo como una falla, pero también algo, y creo que en mi manera de pensar siempre veo las cosas de una manera muy ambivalente, o sea, de una manera casi paradójica, ¿no? Y, de un lado la veo así como una expresión del sujeto moderno
arrogante y ambicioso, y como diría esa autor que me gustó, la encontré antes que nos han dejado, francesa, se llama Annie Lebrun. Ella habló mucho de la posición hizo una comparación muy importante, me parece, entre la invención de la perspectiva por Brunelleschi y el hecho que hoy en día estamos entrando en un mundo casi panóptico, en el cual ya no estamos este sujeto que mira los objetos, que mira el mundo, de donde las líneas de las perspectivas se ponen, sino lo contrario, y no nos damos cuenta de esto. Eso me fascina, no nos damos cuenta de esto. Por ejemplo, es increíble de imaginar, estoy citando a Annie Lebrun, como hemos pasado de un mundo en el cual la cartografía, o sea, las cartas, fueron un dominio del ejército, al dominio privado, pero sin que nadie habló. O sea, de un día al otro toda la gente tenía una mapa producida por los satélites, ¿no?, en su teléfono. Y para mí la obra de Jacob empuja a este punto, o sea, porque lo que está detrás de esa dimensión hegemónica del colonialismo es el capitalismo moderno. Entonces, lo que dice Annie Lebrun es lo que había dicho también a estudiantes que había encontrado en el MUAC una vez, que solo me hicieron preguntas, pasé como media hora con ellos, me encantó. Les dije, lo que me parece importante con este proyecto de la escalera de Jacob es que nos podría ayudar a entender el mundo en el cual vivimos hoy y el que vamos a ir. Y uno me dijo, ¿y cómo? Yo les dije, porque nos están mostrando las bases de este mundo. Es muy importante para desarrollar una crítica del futuro, de tener claro de dónde venimos, cuáles son las fundaciones de nuestra sociedad. Entonces, regresando a esa idea de este sujeto que está en el medio del gigante y del pequeño, para mí anuncia no solo el narcisismo que va a producir el romantismo que vemos con los alemanes en particular. Estoy pensando a Hegel, pero a este cuadro de Caspar David Friedrich, el hombre que mira pero también al análisis que hizo, y de hecho es interesante que nosotros aquí hablamos de verticalidad, la análisis que hizo Walter Benjamin del cuadro de Max Ernst, El ángel de la modernidad, porque esta relación es Klee, gracias Cuauhtémoc. Y a mí me parece que es interesante porque hay así como una especie de polarización, ¿no?, de movimiento que tiene que ver con este sentido de, ¿cómo se dice angoisse en castellano? Angustia que el sujeto contemporáneo tiene hacia el futuro, por no solo no saber lo que nos van a pasar, sino que una rara agencia de culpa de abandonar el mundo pasado. Por eso que quería esa experiencia un poco traumática de la escalera, que subes y ves este vacío, porque quería también dejar a los espectadores una traza, de hecho, que hubiera sido así como irracional, ¿no?, y sensorial, más que teórico. Es decir, que no hace falta, no es una obra en la cual estoy esperando que los estudiantes van a tomar los libros y leer todos, no es esto. Traté de construir una imagen en la cual se pueden entrar por diferentes pasillos. Bueno. Es que ahí quisiera, si podemos como saltar un poquito, tomando esta idea de la verticalidad y de esta experiencia sensorial. Hubo una pieza que no logramos poner en el MUAC y que sí pusimos aquí, estamos muy emocionados, que es la Tour Robespierre, que esta es una videoinstalación que también hace un efecto muy especial, como si estuvieras en un elevador o subiendo o algo así. Y pensaba un poco como, leí en el catálogo de la exposición de Montpellier, no recuerdo bien el autor, pero que hablaba de cómo el espacio colonial fue un espacio muy importante de experimentación para la arquitectura. Digamos que era como este espacio abierto donde no había demasiadas reglas, donde se podía experimentar, donde se podía equivocarse y demás. Y entonces me quedé un poco pensando con estas dos piezas que tanto de los espacios como los suburbios, como las banlieues, en las ciudades funcionaban un poco también así. O sea, ¿cómo pensabas tú la arquitectura
y trayendo esta pieza en específico a la exposición y ahora viéndola en un edificio colonial como el Amparo, ¿cómo opera la arquitectura también en todos estos como embates coloniales que siguen operando, ¿no? Sí, no, claro. Yo diría que obviamente cada sociedad colonial tiene vínculos, pero también están diferentes. En el caso de Francia, yo diría que el espacio colonial fue el laboratorio de los suburbios. Se experimentó muchos procesos de control de las poblaciones y uno de ellos por la arquitectura. Por ejemplo, en Argelia, la arquitectura de Fernand Pouillon, que también me encanta, pero definitivamente es una arquitectura que respondió a un momento en el cual había había una crisis de construcciones, pero al final lo que me pareció importante, que de hecho encontramos en lo que llamamos la modernidad social, pero que yo llamo como Marion von Osten, con la cual he trabajado, el colonial moderno. La arquitectura moderna social, como lo vemos en esta arquitectura, está bien que hablas de esto, Alejandra, de esta pieza, Alejandra, porque de hecho es verdad que no estaba en el MUAC. Nos damos cuenta que el proyecto de los arquitectos fue de unificar a los habitantes, o sea, crear una especie de uniformidad para, supuestamente, con razones así como valiamente, ¿no? O sea, valiosa. Pero, ¿y por qué? Porque quería romper con esa idea de segregación y de diferencia social, y lo que me parece aquí interesante es que cada balcón, o sea, cada departamento tiene de una manera muy clara su propia identidad física y su propia estética, y aunque toda la estructura general es parecida. Y lo que veo aquí, en esa arquitectura, en esa torre, es el proyecto, la manera con la cual falló este proyecto de modernidad social en arquitectura, y tampoco entiendo cómo esos arquitectos se equivocaron. Entonces es mucho más una crítica de la modernidad arquitectura social, lo que es un tópico extremadamente, o sea, muy importante en Europa, porque también tiene que ver con toda la migración que vino después de la guerra y que reconstruyó Europa, y luego tenían que vivir una parte, pero sino que con un personaje que me fascina en la historia, que es Robespierre, porque no la llamé la Tour Robespierre así, o sea, es su nombre. El edificio se llama la Tour Robespierre. Y la historia de Robespierre es esto, o sea, es un personaje que por principio mató tanto que podía matar. Siempre cuando se leí unos libros sobre Robespierre, mató hasta sus amigos porque lo hacía un principio de salvar la revolución. Y a mí me parece que aquí tenemos toda la paradoja de la buena intención, que al final es un desastre. Pues, para terminar con una propuesta, ¿por qué es un desastre? Es un desastre porque fue pensado desde una posición colonial del poder, que nunca incluyó a las poblaciones locales. Yo hablo de eso porque mi padre construye casa, o sea, realmente tiene una fascinación por la construcción desde los egipcios, y siempre pensé, ¿por qué no habían creado? O sea, y habían asociaciones en estas épocas con migrantes. No sé, se han tomado los mercados, han hecho cosas con un discurso súper utópico que se volvió al final distópico. Voy a tomar un poco el punto de partida de la pregunta de lo colonial aquí, y para hacer un par de señalamientos. Uno es que quisiera animarlos a que adquieran el libro o lo bajen de la red, porque está disponible gratuitamente en la red, para que lean el diálogo entre Kader y Rolando Vázquez, el teórico mexicano de la poscolonialidad, precisamente por la manera en que tiene un raro y muy valiente momento de autocrítica de los discursos decoloniales.
Y en ese sentido, algo que está implícito, esta es una pieza que van a ver y que implica el interés de Cadereyta por las nociones de mestizaje en el campo religioso, esta colección de crucifijos intervenidos de distintas culturas, pero un elemento que creo que tiene que ver con las preguntas de nuestra relación con el campo de la crítica de colonial, postcolonial, es el surrealismo. Hay varias obras en la exposición que tú pareces estar haciendo una reflexión sobre el surrealismo. La valise, la maleta perdida, está claramente en la lógica del azar objetivo. Pero sin que les digan nada de estas piezas que van a ver, del rastro del otro, no se las quiero echar a perder. Es otra de las obras que cuando la vi simplemente se me revolvió la cabeza. Por el motivo de darme cuenta cómo mi mirada es el exotismo, no el objeto, cómo mi mirada construye lo primitivo. Pero sobre todo porque inmediatamente vi la relación con el dato histórico del método paradigmático crítico de Dalí, en su origen, en 28, cuando Dalí era parte del movimiento surrealista. Como ven, el invento de Dalí fue un clásico invento de surrealismo de antropología invertida. Tomó una imagen de una choza supuestamente africana, de un documento etnográfico, la volteó a un lado y se le apareció la cara, la máscara de un Picasso. Entonces, abiertamente quería preguntarte sobre la manera en que tú estableces una especie de relación con la vanguardia del surrealismo, porque me parece muy importante que no es una relación de descalificación, de ataque. Quizá incluso lo mismo sucede con tu trabajo con Lebel, sino que en realidad es una especie de intento de repensar los problemas y los descubrimientos que la vanguardia del surrealismo estableció, lo cual me parece que es un hecho muy original, porque una parte del movimiento artístico decolonial pasa por tratar de descalificar la vanguardia en su conjunto. Primero, yo creo que el hecho, por ejemplo, que los están así tratando de descalificar es que no entienden qué significa la vanguardia. Primero, no solo evocando el hecho que el surrealismo fue un movimiento anticolonialista. Yo tengo, no sé si les dije, un flyer que fue hecho en 1931, que me dio Jean-Jacques Lebel, que lo di a mi mamá y mi padre. El flyer dice, no visita la exposición colonial, y hay un texto. Entonces, pero hay una otra cosa que me lo dije una amiga feminista argelina, escritora, Wasila Tamzali, me dijo, y es interesante de ella porque ella viene de la literatura, pero ¿sabes? La vanguardia como concepto, si te recuerdas de la Primera Guerra Mundial, tú que trabajas en este tópico, los soldados de las unidades coloniales que eran de Norte África o subsahariana, llamados tirailleurs senegalais y tirailleurs algériens, fueron la vanguardia. ¿Qué les ocurrieron? O sea, el ejército les han mandado al frente y se murieron todos. Entonces, la vanguardia es una posición, o sea, que tiene una fuerza política sin ni siquiera hablar. O sea, podemos definir la vanguardia con otras cosas que me gustan. Por ejemplo, a mí me encanta, o sea, realmente me relaja hacer collage. Collage de vez en cuando más sofisticado, de vez en cuando con fotos, como lo que tenemos aquí. Pero la práctica del collage es una cosa que me relaja muchísimo. Hay dos cosas que me relajan de manera muy rara. La primera, le encanta a mi mujer, es, ¿sabes cómo on dit repasser? Planchar. Planchar las ropas me relaja. Es una cosa que puedo hacer horas, así. La otra cosa son collages porque hay que cortar con cosas así que cortan los dedos, y también hay un momento en el cual estás completamente perdido en todas esas imágenes. El otro día había hablado de una artista alemán que me encanta, Anna Ock, que hizo increíbles collages. O sea,
Los de Kurt Schwitters también me encantan, fue el que realmente inventó los collages. Entonces, la avant-garde para mí también es bueno, los collages es el arte de la avant-garde y eso por eso que lo hago. Pero lo que me parece interesante en tu pregunta, Cuauhtémoc, también es el hecho que el surrealismo fue un movimiento internacional y que impactó también aquí, o sea, en este país, en esta región, y que significa hoy en día, en 2025, interesarse o crear vínculos entre el arte de las avant-garde como los surrealistas y hoy. Yo diría que es probablemente, hablando de lo que me relaja, la práctica artística que me da mucha esperanza. Porque como un artista que le interesa las preguntas políticas, si te pasas solo en temas políticos, ya no solo deprimes, pero te pierdes. A mí me parece importante que hay un momento en el cual escucho mis sueños, en el cual esas imágenes que me vienen de vez en cuando ni siquiera cuando estoy durmiendo, de vez en cuando, ¿sabes? Tenemos esas rêveries, ¿no? A mí me parece que es importante de dejar, es como caerse en la escalera de Jacob. Y eso, por ejemplo, con esos collages, en los cuales las máscaras que vean son, excepto el de la derecha, que viene de Nepal, los de la izquierda vienen de los Inuit, del norte de Canadá, y las caras heridas de soldados de la Primera Guerra Mundial, que esos son franceses, excepto el que está ahí a la derecha, abajo. Fue una manera para mí no solo de posicionarme como de una manera así como, no solo como una crítica de la violencia de la guerra, está clara, sino de la significación que tiene o que hubiera tenido la cara transformada en sociedades donde la estética está total, o sea, las reglas de estética no tienen nada que ver con lo que tenemos. Y por ejemplo, lo que viste con las máscaras de papier mâché, es esto, es cómo hace que cuando te encuentras enfrente de un objeto que sirve a proteger objetos que vas a comprar, piensas, o sea, te viene una percepción exacto. Podríamos, por ejemplo, hablar del segundo desde la izquierda, que tiene una estética muy cerca de lo que me dijiste, Alejandra, de lo que podemos encontrar aquí. Pero el cuarto, haciendo a la derecha, se parece mucho a una máscara que influenció muchísimo Pablo Picasso, que viene de un grupo étnico que se llama Grebo. La máscara Grebo es así como icónica. A mí me parece que el hecho que encontrarse enfrente de esos objetos pensando que son máscaras tiene que ver con esas trazas mnemónicas que estaba hablando antes. Las trazas mnemónicas me encantan cuando Jacques Derrida o mi mamá hablan de fantasmas, porque son fantasmas de verdad, porque son esas trazas de nuestros ancestros, unos que hemos conocido, la mayoría anónimos, y que han hecho lo que estamos, con procesos de individuación colectivas, como los que estamos haciendo ahora, pero lecturas, etc. Y a mí me parece que encontrarse enfrente de objetos que todos estaban, de hecho, le tengo que decir, en la basura, y les tomé, y les giré así, estaba así como perdido por el suelo, les giré. He construido con una persona cuyo oficio es hacer esas bases para máscaras de África, una base muy profesional, y saca, o sea, una vida, finalmente, el objeto empieza casi a vivir, como el último a la derecha que vemos. A mí me parece que, no sé si aquí la dimensión surrealística es clara, sino que yo creo que esos sueños de que han hablado Breton y la mayoría de, ¿cómo se llama? Los surrealistas, Desnos. Yo creo que se dieron cuenta
que no solo que nosotros los seres humanos venimos de un mundo onírico primero, de impulsos, con otras reglas, sino que hay en este campo, en esta parte de nosotros, una forma de pensamiento que no queremos aceptar, porque tomamos o sea, entendemos que el pensamiento es racional. Y a mí me parece que por ejemplo, esas máscaras, sí, de hecho, lo que decía antes, ¿sabes? De dejarlo, de dejar la idea vivir por sí mismo sin colgar necesariamente algo político o algo discursivo, es esto. Es que es una última y la abrimos al público. Me quería ir justo al otro lado, a la parte deprimente y complicada y política, porque hay toda una parte de tu trabajo que también está presente en la exposición y creo que es algo que funciona muy bien en la exposición, que hay esta especie de ritmo en donde puedes tener estos acercamientos, ¿no? O sea, mucho más intuitivos, estéticos, etcétera, como experiencias. Y luego hay estos otros videos que son estos ensayos, ¿no? Críticos, políticos, de casos muy específicos y que quedó una conversación un poco pendiente con Rolando. ¿Te acuerdas que iba a venir a México y que íbamos a tener esta conversación sobre qué pasaba con traer ese tipo de piezas, por ejemplo, como en el video del cuerpo postcolonial, que habla de una violencia realizada por el Estado y presentarlos en instituciones que tienen cierta infraestructura del Estado, que tienen cierto apoyo, pero entonces hablabas de ficcionalizar el crimen, o sea, como qué pasaba, pero también, ¿no? O sea, como que ahí hemos estado hablando también así como del puritanismo, ¿no? Entonces, como, ¿qué piensas de toda esa otra línea de tu trabajo que sí es muy frontal y muy política y muy crítica y cómo operan en instituciones? Es que de hecho, una pregunta muy importante y, por ejemplo, hablando de la película de Post-Colonial Body, es un tópico también que practico muchos con mis estudiantes, no solo conmigo, porque la pregunta no la tengo, sino que yo creo que la peor manera de manejar este problema es de negarlo. Es muy importante de trabajarlo para coinventar, yo creo colectivamente, nuevas perspectivas y nuevas razones de mostrar en instituciones. Yo, por ejemplo, esos días, hace 1 año y medio que estoy en residencia en el Musée du Louvre, en Francia. Y cuando me invitaron, yo, o sea, les di lo que quería hacer. No quería hacer obras de arte contemporáneo cerca de Delacroix, pero interesarme a los visitantes. Y a mí me parece que en la sociedad en la cual vivimos hoy, es que hablar de un cuadro, por ejemplo, yo lo hice en la segunda conferencia, como los masacres de Schio de Delacroix y de las trazas. Es claro que no podemos ver este cuadro como la gente lo veía en el siglo XIX. O sea, hoy en día tú lo ves y piensas a las situaciones que estamos viviendo hoy en el mundo, ¿no? Y es muy importante de desarrollar espacios donde se intercambia ese conocimiento. Georges Didier Huberman, un filósofo francés que me parece muy importante, que me encanta, dijo que conocer es posicionarse. Y para mí el problema de que estás practicando ahora, Alejandra, es un problema de posición. Porque cualquier cosa que haces como artistas, te posicionas como autor, es lo que digo a mis estudiantes. Si haces una obra política, te posicionas como afirmando un statement y es muy importante que entiendes desde dónde estás hablando. Y a mí me parece que lo que dice Didier Huberman es importante porque es decir que tenemos que trabajar a intercambiar las informaciones a través del discurso, a través de análisis, a través de workshop, lo que quieres, para que esa posición hace sentido, ¿sabes? Porque lo peor es producir obras o documental o cosas que están compartidas sin conocer realmente desde qué posición estás hablando.